Existe un misterio antiguo que revelará, que tiene la revelación de dónde estamos ahora mismo, la hora profética en la que estamos. Y no solo eso, sino cuál es nuestro llamado para esta hora, este momento, y cuál es tu llamado. Esta será mi segunda palabra para el 2026, y esto va a revelar un modelo antiguo que subyace tras lo que está sucediendo ahora mismo. Un misterio asombroso que va a abrir ¿qué? No solo el momento profético, sino cuál es tu llamado profético para esta hora. Y tiene que ver con todos los que están mirando ahora mismo. Involucra a Jezabel, un asesinato y una profecía, y una revelación profética sobre Estados Unidos y el mundo. Y va a abrir varios misterios, y esos misterios van a converger para abrir tu llamado. Así que mantente atento a eso. Va a recorrer todo el curso de este mensaje. Este es Jonathan Cahn. Bien, antes de empezar a toda marcha, primero, algunas actualizaciones. Para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, dale a me gusta y haz lo que tengas que hacer. Segundo, para asegurarte de no perderte los mensajes proféticos y misterios y palabras, revelaciones que habrá en este canal, suscríbete. Y tercero, si aún no has conseguido el libro más explosivo que he escrito hasta ahora, El Avatar, puedes ir ahora mismo en línea, a Amazon o a cualquier lugar y solo asegúrate de que se vea así. Muy bien, comencemos. Para entender dónde estamos proféticamente, va a sonar extraño, pero necesitas entender una historia, y es una historia que es un relato real de lo que sucedió. Tenías al rey Acab, un rey malvado de Israel, y tenías a la reina Jezabel, una reina de Israel aún más malvada. Y Acab ve una viña. En aquel entonces, eso era algo importante, una viña. Él la quiere, pero pertenece a un tipo llamado Nabot. Nabot, según el texto, es un hombre temeroso de Dios, y Acab dice, te pagaré por ella o te daré otra. Nabot dice, no puedo. Dios me prohíbe hacerlo. Esta es la posesión de mi familia. Y verán, había una ley en Israel sobre no hacer eso, no venderla. Bueno, Acab está enojado, vuelve al palacio, y está deprimido, y su esposa Jezabel se acerca y dice, ¿por qué estás deprimido? Y él cuenta la historia, quería esto, pero no pude conseguirlo. Ella dice, oh, no te preocupes por eso, yo me encargaré. Y siendo una esposa que lo apoya, Jezabel planea un asesinato. Ella dice, voy a enviar una carta a la gente de Jezreel y les voy a decir que tengan un evento con Nabot. Y luego, en el evento, estos dos hombres se van a levantar y van a acusar a Nabot de cometer traición y blasfemia. Y lo van a sacar y lo van a apedrear hasta matarlo. Bueno, ella escribe la carta, sale, tienen la reunión. Los dos hombres se levantan, lo acusan de blasfemia y traición, y lo sacan y lo matan. Así que ahora Jezabel dice, oye, está libre. Acab, ve y toma tu viñedo. Así que Acab baja felizmente para tomar su viñedo, pero habrá una sorpresa esperándolo. Y esta historia es realmente lo que sella la caída de Acab y Jezabel. Será profetizado allí mismo por esto, por lo que le hicieron a Nabot y al viñedo. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Estados Unidos y nosotros? Bueno, Acab y Jezabel alejaban a Israel de Dios, hacia la apostasía, hacia dioses ajenos. Y los dioses ajenos a los que llevaron a Israel fueron Baal, ligado a la carnalidad, y Astoret, ligada a la inmoralidad sexual. Y la confusión de género, y Moloch, el ofrecimiento de niños como sacrificios. Ahora hemos vivido en una nación que también, como Israel, conoció a Dios, fue fundada para los propósitos de Dios, pero se ha estado alejando como Israel. Y también nos hemos involucrado con la carnalidad, el ofrecimiento de niños como los no nacidos, y la confusión de género, la inmoralidad sexual. Bueno, Jezabel no solo promovió y defendió esta apostasía, sino que se enfrentaba a cualquiera que se opusiera a su agenda. A cualquiera que estuviera en contra de su agenda, ella lo atacaba. Ella mataba a los profetas. Y aquí, ella mata a Nabot. Digo, esto es fácil para ella porque ya lo está haciendo solo por un hombre que se interpone en lo que ellos quieren. ¿Qué tiene que ver esto con Estados Unidos este año y contigo? La apostasía de Israel. Como se registra en el libro de los reyes, o los libros de los reyes, es el modelo de una nación que conoció a Dios y se alejó.
Y es asombroso. Ahora, esto no es una profecía, sino un modelo, un patrón, pero uno asombroso. Lo asombroso es que este modelo de la caída de Israel se está reflejando en Estados Unidos ahora. Se está repitiendo en Estados Unidos. Es asombroso. Digo, ha contenido el misterio de prácticamente cada líder estadounidense importante en el escenario presidencial, desde Bill Clinton hasta Donald Trump, detrás de eventos que ocurren ahora, eventos que van a ocurrir en algunos casos, incluso dando fechas. ¿Expliqué esto en el avatar por si no lo han conseguido? Esto es, pero no puedo entrar en detalles aquí ahora. Pero este misterio no se ha detenido. Continúa hasta este mismo momento. Ahora Jezabel estaba ligada a los dioses de Fenicia. Baal y, como dijimos, Astarte, Astoret o Ishtar. Esa es la diosa de la inmoralidad sexual y la confusión de género. Ahora, la historia antigua registra que el padre de Jezabel, Etbal o Itobal, antes de ser rey, era el sacerdote de la diosa fenicia Astarte, pero esta es solo una versión de Astoret en la Biblia, o Ishtar. Así que Jezabel probablemente fue criada en la adoración no solo de Baal y el sacrificio de niños, sino de Ishtar, que es de nuevo inmoralidad sexual y confusión de género. La fusión de lo masculino en lo femenino en lo masculino. Y esta es la misma agenda que recientemente ha estado dominando a Estados Unidos y a Occidente. Y está vinculada a Jezabel. Y esto nos va a dar una revelación de dónde nos encontramos ahora mismo. Interesante, porque una de las claves para vencer a Jezabel, quiero decir, en el modelo, fue el rey llamado Jehú. No voy a entrar en eso ahora, pero Jehú es el modelo detrás de Donald Trump. Y es interesante debido a dónde estamos. Pero no es solo eso. Miren, cuando nos reunimos en Washington, D.C., en el Centro Comercial Nacional, justo antes de las elecciones, fuimos guiados, yo fui guiado, y fuimos guiados juntos a ir contra este espíritu, esta Ishtar, que es inmoralidad sexual, que es el principado de la confusión de género. Y sucedió justo en medio de una elección presidencial que involucraba a una mujer postulándose a la presidencia con una agenda antibíblica. No se trata de las personas, tenemos que orar por todos, pero ella defendió esta agenda, que es básicamente Ishtar y la agenda de Jezabel. Y oramos contra eso, e incluso fui guiado a destruir el altar de Ishtar. Menos de 30 días después, en las elecciones nacionales, esa agenda fue reprendida y revertida. Y se ha estado revirtiendo desde entonces. No ha terminado ni de lejos, pero fue revertida. Pero la guerra no ha terminado. Ya ven, los espíritus no mueren y no caen sin dar pelea. Y eso nos lleva a lo que sucedió este pasado septiembre. Después de esa victoria en las elecciones y esta reversión masiva de la agenda, hubo un contraataque. Un golpe de vuelta al reino de Dios contra alguien que se había enfrentado a esas agendas. Fue el asesinato de Charlie Kirk. Fue un contraataque, quiero decir, estratégico desde el reino espiritual, extendiéndose a lo físico, extendiéndose al ámbito político. No fue casualidad que fuera asesinado mientras refutaba un argumento referente a o ante una pregunta sobre un tiroteo demoníaco, un tiroteo con armas, justo antes de que un tiroteo demoníaco le quitara la vida. Pero además, la pregunta que le hicieron a Charlie Kirk tenía que ver con el transgenerismo y los tiroteos. Esa es la agenda de Ishtar, que es la agenda de Jezabel. La transición de la sexualidad, la agenda. E Ishtar también era conocida como una diosa de la violencia, de abatir a sus enemigos, tal como lo era Jezabel. Una mujer violenta que abatió a sus enemigos. Y resultó que el tirador, o el acusado de disparar en este punto, estaba involucrado en el transgenerismo, una sexualidad alternativa, la agenda de Ishtar y Jezabel. Y se había revertido. Charlie Kirk fue parte de esa reversión. Así que esto fue, en el reino espiritual, un contraataque de ese reino, esa agenda, ese espíritu, Ishtar, Jezabel. Y eso nos lleva a algo más. Jezabel estaba ligada a la hechicería. La Biblia dice que ella llenó la tierra de hechicerías. Jehú dice que sus hechicerías son tantas. Y es algo digno de notar. Y si han estado en este canal, si son suscriptores, vieron el vídeo que publiqué sobre esto, de que en realidad hubo brujas involucradas en lanzar una maldición, un complot para maldecir la vida de Charlie Kirk. Ahora solo podría pasar si Dios lo permitiera. Dios es mucho más fuerte, pero revela una guerra espiritual detrás de lo que estamos presenciando ahora mismo. El complot para lanzar una maldición sobre la vida de Charlie Kirk
se publicó en Internet 2 días antes del asesinato. Se publicó y 2 días después es asesinado, y la hechicería incluía una fotografía de Charlie Kirk siendo quemada. Y el artículo menciona de hecho el próximo evento en Utah, donde Charlie Kirk sería asesinado 2 días después de que esto se publicara. Y aquí está el asunto. Quien pagó a las brujas para lanzar la maldición sobre Charlie Kirk fue una mujer que lo hacía como parte. Ella era parte de una organización y funcionaba como parte de la organización. Cuando hizo eso, a la que pertenecía y para la que escribía, a la que representaba al contratar a las brujas. ¿Cuál era el nombre de esa organización? Jezabel. Jezabel. De hecho, se llama Jezabel. Ahora, Jezabel en la Biblia estaba conectada con la hechicería. Y la mujer de Jezabel aquí está conectada con la hechicería. Está conectando a Jezabel con la hechicería sin siquiera darse cuenta. Ahora, en el relato del que hablé al principio, Jezabel busca matar a Nabot. Nabot es un hombre justo, por lo que vemos que defiende los caminos de Dios, y ella busca hacerlo usando a otros. Esta mujer de Jezabel, la organización, busca maldecir a Charlie Kirk usando a otros. En el relato antiguo, Jezabel trama que el pueblo hable contra Nabot hasta su muerte. Ahora, la mujer de Jezabel, la organización, hace que otros hablen contra Charlie Kirk en forma de maldición. Para que esa gente maldijera a Nabot, Jezabel escribe una carta para iniciar todo el asunto. Bueno, esta mujer de Jezabel, la organización, de hecho envía una carta por correo electrónico para que las brujas hagan esto. Ahora Nabot parece ser un hombre justo. Su respuesta a Acab es: el Señor me libre de darte la heredad de mis padres. Él menciona al Señor y hace referencia a la ley de Dios. Él la está defendiendo, la cual prohibía eso. Así que Nabot es alguien que defiende los caminos de Dios contra la voluntad de la casa de Acab y Jezabel. Charlie Kirk también era un hombre justo, un hombre que defendía los caminos de Dios contra una agenda que buscaba cambiar los caminos de Dios, ir contra los caminos de Dios. La casa de Acab, el espíritu de Jezabel o la agenda de Jezabel. Nabot buscaba aferrarse, conservar lo que Dios le había dado, esa tierra. Charlie Kirk buscaba conservar lo que Dios había ordenado. De ahí es de donde viene la palabra conservador. Y él lo defendió, ya fuera la vida, el matrimonio, el género, hombre o mujer, lo que fuera. Israel. Él defendía eso contra una cultura, un espíritu que buscaba apoderarse de ello y cambiarlo. Así que se enfrentó a la versión moderna de la casa de Acab y Jezabel. Y el hecho de que fuera una mujer trabajando para Jezabel, que buscó maldecir a Charlie Kirk mediante brujas, es asombroso. Ahora, uno de los principales enemigos de Jezabel fue Jehú. Él derrocó la agenda de los dioses y de Jezabel. Y he vuelto a decir que Trump es un Jehú estadounidense. Y hay mucho más detrás de eso. Bueno, Charlie Kirk apoyó al Jehú estadounidense, lo ayudó a regresar para ganar la elección. Así que las fuerzas o la agenda de Jezabel en nuestra cultura se enfocarán en él. Y así literalmente fue atacado. En el relato antiguo, Jezabel pide o inicia la muerte de Nabote diciendo: busquen a algunas personas. Saben, en su Biblia podría decir gente perversa, pero el hebreo original dice hijos de Belial. Belial es otra palabra para el diablo. El lugar donde Charlie Kirk fue asesinado, como he revelado, se llamaba Orem, Utah. Orem, ¿qué es Orem? Orem significa la serpiente y el dragón, que es otra forma de decir Satanás. Ahora escuchen, Nabote y su muerte están conectados a un lugar en el que todo se centra, la viña. De eso se trata todo, de la viña. Todo comenzó por la viña. Todo se trataba de la viña. Como no entregaría la viña, iba a perder la vida o lo iban a matar. No lo mataron en la viña, sino que lo habrían matado fuera de la viña, junto a la viña en Jezreel. Ahora Charlie Kirk fue asesinado en Orem, Utah. De nuevo, lugar del dragón, lugar de la serpiente. Ahí fue donde lo derribaron. ¿Qué hay del pueblo que colinda con Orem? ¿Saben cómo se llama? ¿Están listos? Se llama viña. La viña, como en la viña de Nabot. Se llama Vineyard. Está justo al lado del lugar donde Charlie Kirk fue asesinado.
Nabote fue asesinado, ejecutado afuera junto a la viña. Charlie Kirk fue ejecutado justo afuera del lugar llamado viña. La Biblia dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes, gobernantes, principados, fuerzas de las tinieblas en las regiones celestes. Bueno, estamos presenciando nada menos que la batalla por el futuro de Estados Unidos. Ahora, Nabote, su nombre, su propio nombre, tiene un significado en la historia porque su muerte fue por la viña. Ahora, un viñedo es un lugar de fruto, de fecundidad. ¿Saben qué significa Nabot? Fruto. Así que su nombre se vincula al lugar y se vincula a la razón por la que lo mataron. Y se vincula a las fuerzas del mal que querían apoderarse y usar para sí mismas. Bueno, el asunto es este. ¿Podría ser eso cierto del Nabot estadounidense? Charlie Kirk, el que fue asesinado por el lugar del viñedo en nuestro tiempo, ¿podría su nombre revelar por qué lo mataron? ¿Y podría su nombre tratar en realidad sobre lo que el mal, lo que el enemigo busca controlar y tomar y usar para sus propios fines? ¿Qué significa Charlie Kirk? Kirk significa la iglesia. Entonces, ¿por qué lo mataron? En el reino espiritual, por el tema de la iglesia. ¿Qué intenta hacer el enemigo? Controlar, tomar, torcer la iglesia para sus fines. De hecho, ha estado intentando hacer eso, salirse con la suya con la iglesia las últimas décadas, tratando de marginar y neutralizar a la iglesia. Es asombroso. Asombroso también lo que se ha desatado desde que Charlie Kirk fue asesinado hace apenas unos meses hasta ahora. Por un lado, sí, ha habido gente que ha venido al Señor, y eso es lo que Dios está haciendo, y por eso tenemos que orar. Pero por otro lado, con el fuera del camino, ha habido un estallido que está dividiendo el movimiento conservador. En lugar de amor por Israel, odio por Israel. Y dividiendo al movimiento conservador y buscando dividir el cuerpo del Mesías, la iglesia. Porque si el enemigo puede dividir, puede vencer. Saben, si él puede separar a los creyentes de Israel o debilitar ese vínculo, puede vencer. Charlie Kirk fue un hombre que llegó a los jóvenes de Estados Unidos para un avivamiento. El enemigo está buscando cortar eso. Así que estamos en medio de una guerra. Y el último mensaje profético que comparto para este año es que creo que este año será crítico en ese ámbito, que es el ámbito más importante, porque estamos pendiendo de un hilo. ¿Nos da este misterio una clave para el año que viene? ¿Tenemos realmente un lugar en el misterio? ¿Tienes tú realmente un lugar en este modelo? ¿Qué tiene que ver con tu llamado y con esta hora? Hay una pieza del rompecabezas, una pieza del misterio, que nos dé la clave de cuál es nuestro llamado para esta hora profética. La hay, y es de hecho alguien que está en el modelo, que viene con la respuesta. Alguien que tenía la respuesta para Acab y Jezabel y la nación, y esa es la clave de nuestro llamado profético ahora, y de tu llamado profético. ¿Y quién es? ¿Cuál es esa pieza? ¿Quién es? Si estamos viviendo en los días de Jezabel, en cierto sentido, y de Acab e Ishtar y Jehú y Nabot, entonces la clave es ¿cuál es la respuesta? Si vivimos en esos días, la clave para nosotros es otro nombre que es Elías. El modelo para nosotros ahora es el modelo de Elías. Elías está en esto. Él es quien se enfrenta a Acab y Jezabel. Él es quien los encontrará en esa viña y pronunciará juicio sobre ambos y el fin de su reinado. ¿Qué revelan todos estos signos sino que estos realmente son los días de Elías? No solo los días de cantar, estos son los días de Elías, sino que estos realmente son los días de Elías. Y al final, el poder de Elías en Dios va a vencer al poder de Acab y Jezabel. Pero hay una lucha por el futuro de esa nación. Ciertamente hay una lucha por el futuro de Estados Unidos y hay un gran condicional. Y el asunto es que la nación pende de un hilo. Espiritualmente, lo más importante. Y todo lo demás proviene de eso. Y esa es la clave. Piénsenlo. Elías. Elías vivió en una época en la que su nación se alejaba de Dios. Bueno, estamos en el mismo lugar. Pero Él nos dará la clave de cómo vivir ahora, este año, cómo prevalecer y cómo vencer. ¿Qué revela para ti, para nosotros, tu llamado? Escuchen, Elías no vivió con el temor de la cultura. Él no tenía miedo, no le temía a la mayoría. No le importaba, vivió con audacia y valor.
Y el cuerpo del Mesías no puede hacer menos. Debemos ser como Elías ahora. Tú tienes que ser como Elías. No puedes vivir con miedo. No puedes dejar de decir la verdad, lo que sabes que es verdad, hablando lo que es de Dios. Con audacia, brillando en la oscuridad, vive con valentía. ¿Sabes? Los miedos te van a paralizar. Este año, ve contra tu miedo. Vive fuerte en el poder de su fuerza. Sé fuerte y valiente. Mucho de lo que se llama iglesia ha dejado que la cultura la guíe y la defina. Elías no dejó que el mundo lo definiera. ¿Saben? Acab, cuando lo vio una vez, dijo: tú eres el perturbador, el que trae problemas a Israel. Elías le respondió, dijo: yo no soy el que trae problemas. Tú lo eres porque has abandonado al Señor, Dios de Israel. No dejes que la cultura te defina o te encasille. La cultura está perdida, mantente firme por la verdad, pase lo que pase. Sé como ese niño en el traje nuevo del emperador que va directo al grano. Cuando todos dicen: oh, miren qué hermosa es la ropa del emperador, él dice: el emperador está desnudo. A gran parte de la iglesia y los creyentes les importa lo que el mundo piense. A Elías no. Elías fue una señal viva contra la apostasía de la nación, porque defendió todo lo que habían abandonado. Él era un recordatorio de su caída, por eso lo odiaban. Deja de preocuparte por lo que la gente piense de ti. Mantente fiel a lo que Dios te dio. Tú no, ya sabes, no debes dejar que la cultura te guíe. Tú debes guiar a la cultura y luego debes responder no a la cultura, le respondes a Dios. Y si no hablas la verdad con amor, los estás condenando al juicio. La Biblia dice que Elías también era un hombre de oración, y eso lo hizo poderoso. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso habla de él. Era poderoso porque estaba conectado con Dios y pudo cerrar los cielos, pedir fuego, lluvia del cielo y terminar con la sequía de una nación. Él tenía que estar en oración. Las personas más poderosas en Dios, miren la Biblia, eran personas de oración y acción. Moisés, David, Pablo, Elías. Es hora de ser fuertes. Fortalece tu vida de oración. La hora te necesita. Cada día, este año, mantente en su presencia. Mantente en su presencia. Y cada día, también ora por un avivamiento. Elías, como sabemos, era un hombre de la palabra. Habló la palabra de Dios, siguió la palabra de Dios, vivió la palabra de Dios. Si estos son los días de Elías, este año, comprométete a hacerlo aún más. Un hombre o una mujer de la palabra habla, cree, entra, se regocija, profundiza, abre y sigue la palabra. La palabra dice: ve a la izquierda, ve a la derecha, eso es todo. La palabra es poder y espada, úsala. Ahora más que nunca, sé fuerte en la palabra. Ahora, gran parte de la iglesia en los tiempos modernos se ha vuelto vacilante o se ha comprometido. Pero Elías era decidido, claro. No tenías que preguntarte dónde estaba, lo sabías. Dice que la persona de doble ánimo no verá sus oraciones contestadas. Pero la persona decidida es otra historia. La determinación es poderosa. Los días de Elías requieren que eliminemos la vacilación de nuestra vida. No sigas yendo de aquí para allá, ya sabes, elimínalo. Sé más como Elías. Deja tus pensamientos, tu vacilación en tus acciones, hábitos y placeres. Cuanto más seas como Elías, más poderoso serás. Recuerden que Elías fue quien dijo: elijan hoy. Bueno, a su manera, dijo: si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero si el Señor es Dios, sírvanle a él. Este año, lo que no esté en la voluntad de Dios en tu vida, sácalo. Elías era un hombre de fe. Cree en la palabra de Dios. Cuando no podía verlo, simplemente seguía. Cuanto mayor sea tu fe en la palabra de Dios, más verás y más poder tendrás para la victoria y el avance. Elías era un hombre de milagros, un hacedor de milagros, porque él le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, le obedeció. Y esa es una mezcla poderosa, fe y acción. Dios quiere que veas milagros este año y seas parte de ello. Gran parte de la iglesia y de los creyentes, muchos han perdido su confianza. No se mantienen firmes por Dios. Pero Elías era un hombre de confianza. Se enfrentó a todas las adversidades y no le importó. Se enfrentó a cientos de profetas de Baal, no se intimidó, habla con total confianza. Él sabía quién era su Dios. Tiene tanta confianza que incluso se burla de ellos. Está tan seguro, sé igual. ¿Sabes lo que significa confianza? La palabra significa con fe. Si estás con fe, ten confianza en Dios. Elías estaba enfocado, como Pablo, como Moisés, como David. Una vida enfocada logrará mucho más que una que está dispersa. Enfócate, no vivas disperso este año. Enfócate. Sé constante en Dios. Elías reparó el altar del Señor. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno,
Hay un altar del Señor que la gente ha abandonado. El altar en nuestro mundo se llama la cruz. Muchas iglesias le restan importancia a eso, buscando ser tan amigables y enfocándose tanto en el éxito y lo que Dios tiene para ti. Bueno, ellos dejan fuera el pecado, el juicio, el arrepentimiento y el sacrificio. Escucha, no puede haber resurrección sin la crucifixión. No puedes alejarte de la cruz. No podemos hacerlo. Es el centro de nuestra fe. Mantente cerca, cimentado en esa asombrosa gracia. Y ahí es donde todo comienza. Elías llamó a su nación a volver a Dios. Trajo su nación de vuelta en arrepentimiento y la desafió. Bueno, debemos hacer lo mismo por Estados Unidos. Y en cualquier nación donde estés viendo esto. Y este es un encargo para orar por el regreso de este país, ustedes Elías. Crean en ello, ministren por ello y ayuden a que suceda. Cada vez que difunden el Evangelio del Mesías, avanzan hacia eso. Oren por el avivamiento y elijan vivir en él. Elías, ¿qué más? Era un hombre del Espíritu, ungido, caminando en el Espíritu, actuando en el Espíritu, hablando en el Espíritu. Él, ¿cómo sabía qué hacer? Por el Espíritu. Así que en los últimos tiempos y este año, tenemos que aún más, tú tienes que aún más ser guiado por el Espíritu. Camina en el Espíritu. No importa cuál sea tu denominación, no importa. Cada creyente tiene que vivir en el Espíritu. El Espíritu es más fuerte que el mundo. Déjate guiar por él. Prepárate por él. Busca al Espíritu. Busca su voluntad este año. Déjate guiar. Y el nombre de Elías, al igual que el de Nabot y el de Charlie Kirk, tenía un significado. Él dijo, si Baal es Dios, sírvanle. Si el Señor es Dios, sírvanle. El pueblo respondió, el Señor es Dios. ¿Qué significa el nombre Elías? En hebreo es Eli, Elia o Elishahu. Y significa el Señor es Dios. Elia, mi o mi Dios es el Señor. El Señor es mi Dios. Así que este año, comprométete a vivir una vida de tal manera que le diga a todos. En tu vida, el Señor es Dios. El Señor es, Dios es tu Señor y tu Señor es tu Dios. A comprometer cada parte de tu vida a Él, a decir que Él reina. No es lo que yo, es Él. Y ya sabes, Elías podía decir, Elia significa mi Dios, que lo conocía personalmente. Se acercó. Así que acércate a Él este año. Ahí es donde está todo el poder. Todo lo demás viene de eso. Y significa que debemos ser un pueblo que sepa quién es nuestro Dios, que se mantenga cerca, que lo busque. Búscalo y recuerda. El Señor es quien dijo, si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, oiré desde el cielo. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Búscalo más que nunca. Elías pudo hacer las grandes cosas que hizo porque buscó a Dios. Sin mi pueblo, podemos cambiar la historia. Elías se entregó por completo. Él era radical. Necesitamos hacer lo mismo. Sabes, Elías realmente cambió el curso de su nación, de la historia. Nosotros también podemos hacerlo. Por el poder de Dios, podemos hacer todas las cosas. Elías no era solo un nombre, él conocía a Dios. Elías significa mi Dios es el Señor, no Baal. No es Moloch, no es Dagón, no es Tamuz. Mi Dios es el Señor es Yahvé. Mi Dios es el Santo de Israel. Mi Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sé quién es mi Dios. Ahora, en el año que viene, esos debemos ser nosotros, que proclames con valentía con tu palabra y con tu vida. Mi Dios no es el dinero. Mi Dios no es la lujuria, no es la juventud, no es la comodidad, no es la televisión, no es el internet, no es esa sustancia, el alcohol, ni la pornografía, ni la religión, ni el placer, ni Buda, ni Mahoma, ni la nueva era. Mi Dios no soy yo. Dejo todo eso de lado porque mi Dios es el Señor, ya. Mi Dios es Yeshua, el Mesías. Mi Dios, no algo general. Mi Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mi Dios es el Dios de Moisés y Josué, de David, de Isaías, de Elías, de Pedro, de María, de Pablo, de Israel. Mi Dios es Yeshua. Jesús, no hay nadie más. No hay ningún otro. Solo hay uno. Este es mi Dios. Y puedes decir lo que quieras, lo que el mundo haga, no importa. No voy a ser conmovido porque este es mi Dios. Y si te levantas a ese llamado como un Elías, para esta hora, te levantarás a ese llamado de Elías. Harás lo que Elías hizo, verás lo que Elías vio. De la forma en que Dios quiera que suceda. Para abrir los cielos, para cambiar el rumbo de una nación, incluso la historia, y vivir una vida de grandeza. Si estos son los días de Elías, como cantamos, es hora de que nos convirtamos en los Elías del día. Ahora voy a tomar este encargo. Ahora les voy a dar una última palabra especial por la que oré, por ustedes, por todos los que verán en un momento, bien, mientras terminamos, mientras cerramos.
Así que primero, para sellar esto, número 1, recuerden lleven este mensaje a tantas personas como sea posible. Denle a me gusta y hagan lo que ya saben hacer. Segundo, y asegúrense de no perderse. Si no los están recibiendo, los mensajes proféticos y revelaciones estarán en este canal. Solo lo publicamos aquí. Solo en este, denle a suscribirse. Y si no han obtenido el libro más explosivo que he escrito, El Avatar, pueden conseguirlo ahora mismo entrando en Amazon en línea. Solo asegúrense de que se vea así. Y por último, aquí está la palabra por la que oré por ustedes, por este mensaje. Y los que van a estar viendo, tomen esto del Señor. Y dice esto la Escritura. El Señor es fiel y Él los fortalecerá y Él los protegerá del maligno. Y nosotros tenemos confianza en el Señor respecto a ustedes, en que están cumpliendo y seguirán cumpliendo los mandamientos. Y que el Señor dirija su corazón hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia del Mesías. Ve con ello, amigo mío. Hasta la próxima. Este es Jonathan Cahn diciendo, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Shalom. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.